Buenas gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos desde la ciudad de Río Gallegos. Nos estamos despidiendo, nos estamos yendo. Hoy es un día muy importante en esta aventura de recorrer el país, porque hoy comienza, ya comenzamos el otro día la ruta 40 del kilómetro 0, pero hoy ya empezamos más hacia el norte. Hoy vamos todo por la 40. Pero estos perros, che, me hacen perder lo que estaba contando. Nos quieren despedir. Lo que pasa es que no sabes si te va a comer o no. Bueno, vamos a arrancar. Sí, vamos a cargar nafta primero. Bueno, primero. Y después seguimos charloteando. Porque sin nafta no vamos a llegar a ningún lado. El Calafate San Julián Aeropuerto. Nosotros nos desviamos hacia la derecha porque vamos para el lado del Calafate. Cargamos combustible en el bidón porque la Ibarra ya tiene el tanque lleno de que vinimos ahí del kilómetro 0, lo completamos. Y como hoy tenemos 250 kilómetros para hacer, llegamos con el tanque. Lo que sí, hay mucho viento, va a tener un consumo extra, pero más que nada llenamos el bidón para hacer un poco de contrapeso, que la otra vez lo usamos y funcionó, tener un poco más de peso adelante de la moto, así que llevamos esa nafta extra para eso. Y por las dudas, si hay un mayor consumo, ahora tenemos todo el viento de frente. Está haciendo unos 4 grados, arriba de moto se siente mucho menos, está fresco. Y hace 4 días que estamos intentando salir de Gallegos, pero las ráfagas de viento estaban todos estos días arriba de los 80 kilómetros y es súper peligroso salir con ese viento, a pesar de que hay muchos que salen porque no han escrito, porque nosotros esto lo contamos en las redes sociales, así que está bueno que nos siga porque ahí vamos más al día a día contando lo que estamos haciendo. Pero nosotros no, la verdad que no nos animamos. No, o sea, nos resultó innecesario realmente. No era que sí o sí teníamos que llegar con urgencia o algo, así que dijimos no, esperamos. Bueno, hoy también hay bastante viento, pero no de ráfaga de 80. No, vamos en cuarta y no pasa a los 60 la moto, está en 59 kilómetros, ahí llego a los 60 y ahí la voy a tener ahí. Yo miré el pronóstico, ahora estará haciendo unos 4, o salimos, mejor dicho, con 4 grados y una sensación térmica de -2. Sí. Hasta ahora, yo ponerle que sea más friolenta, voy bien. Me está molestando obviamente el ruido del viento porque es fuerte. Pero el aire está muy frío, pero voy bien, todavía. Vamos a ver, porque a medida que vamos avanzando en los kilómetros, se va enfriando cada vez más el ambiente, ¿no? Son las 10:36 de la mañana, nos levantamos temprano, pero tuvimos que esperar que abra la panadería para que la señora compre su bollito. Su bollito, el pan. Hay una panadería acá que hace un pan muy rico. Y el destino de hoy es llegar más o menos a Río Turbio, 28 de noviembre. Más o menos es la zona por la cual vamos a hacer base. Y vamos a ir por la 40 vieja, porque hay una parte nueva que es la ruta 5, que sale un poco más arriba de lo que es Río Turbio. Creo que sale, no sé si a la altura de Calafate, pero sale un cachito antes de Calafate y es todo de asfalto. Y esta ruta que vamos a hacer ahora, de los 250 kilómetros, entre 100 y 90 kilómetros, va a ser todo ripio, lo cual va a estar bueno para probar la moto, cómo quedó los amortiguadores, porque la otra vez cuando fuimos al kilómetro 0 fuimos prácticamente sin peso y ahora sí la moto está toda cargada. Ahora está toda cargada. Lo que sí está perdiendo cada vez más aceite el barral delantero, que eso no lo hicimos de cambiar el retén porque nada, nos querían cobrar mucho dinero acá, así que vamos a ver más adelante cómo lo solucionamos. Obviamente hay que cambiar el repuesto, que lo tenemos en la moto, nos faltaría comprar el aceite. Se vino re abajo, tercera a 50, Y ahí adelante, en el auto que va allá, va la familia que nos estuvo alojando durante todo este tiempo: Vivi, Brandon y Mario. Gracias, familia, por tanto cariño, por todo lo que han hecho durante todo este tiempo. 30 kilómetros llevamos sobre la ruta 40, intratable el viento. A la derecha miren el valle que tenemos, de ahí viene todo el viento y está complicado. La IBR vamos en tercera a 57 kilómetros, atrás viene la familia que nos va a acompañar un par de kilómetros. El viento está intratable y que hoy era el día que iba a haber menos viento, iba a llegar a los 60 kilómetros.
y era el único día que teníamos la brecha para poder salir, porque después acá en Gallego, a ver, a partir de mañana y pasado superaba los 90 kilómetros y después se venía días de lluvia, así que era hoy, era hora, Cocho. Nada. Vamos a adelantar, parece que estamos en el mismo lugar, les digo, Sí. la sensación es que no avanzamos nada. No, ni siquiera podemos frenar para ver un poquito ahí el valle, hay un río que nos acompaña a la derecha, no tengo idea qué nombre será del río. Debe ser todo el hilo que sale hasta el río, o sea, todo el río Gallego. Puede ser. ¿Sí? Y ahí, mirá, ahí va la vía del tren, esa debe ser la que viene de Río Turbio hasta Punta Loyola, que es por donde viene el carbón. Sí. Ya que Río Turbio es un yacimiento carbonífero, es donde se extrae el carbón mineral, que es distinto al carbón que vos compras en la bolsita para hacer los chinchulines, el asado. Unos chinchulines. Ah, Cocho, recién arrancamos, desayunaste pan y factura. Pero, sí. Pero decime si no estaría rico. Bueno, A mí no me gusta el chinchulín. No le gustan los chinchulines, no. Ay, qué rico. Pongan acá en los comentarios, porque no hay chinchulines de Mojin, pero a ver, a mí me gustan los chinchulines, yo quiero que lo pongan acá en los comentarios. ¿A quién le gusta el chinchulín ahí? Así arrancamos la ruta 40, la ruta más extensa que tiene la Argentina, con más de 5.000 kilómetros, más de 5.200 kilómetros, que arranca en Cabo Vírgenes, acá en Santa Cruz, y termina en La Quiaca, bien al norte, ahí límite con Bolivia. Un placer, gracias por todo. Y si no, nos encontramos Confiar. Muchas gracias. Siempre, para cuando quieran. Cuando usted agarre para el norte. Los brisos. Vamos a comprar la panadería para vos para cuando vuelo. Sí, para vos también. Y vamos a estar atentos para dónde vayas. Sí, ahí vamos a estar en contacto. Cuando lleguemos, avisamos. Bueno. No puedo parar de dejar de temblar. Estoy congelado. No das más de nada. Por demás de frío les tengo. Estamos acá en el reparo del cartel que dice Bellavista 11 kilómetros, Puente Blanco 92 y Río Turbio 171 kilómetros faltan todavía. Nada, y es esto, es... Ah, no puedo dejar de temblar. No, está terrible, el aire está muy frío. Está muy frío. Venía con la calefacción, venía bien, pero ahora cuando frenamos un cachito a estirar porque ya estábamos cansados y a despedirnos de nuestros amigos. No, se me congeló la mano, aparte estuve ahí colocando las cámaras que se descargaron, las baterías. Sí, las baterías murieron, pero... Enseguida, sí. Pero nunca pensé que íbamos a pasar un día así. Yo creo que, Cocho, esto debe ser el primer peor día. Me parece que de lo que va de la Patagonia es el primero, sí. O sea, hemos pasado frío, pero nos ha agarrado ponerle la noche o algo así. Pero así, en pleno Yo día... estoy re abrigado, y para que yo me queje del frío... Sí, está bien abrigado. Siempre estás bien abrigado. Sí. Él no tiene tanto frío como yo. Yo estoy más abrigada. Y voy atrás, aparte, que... Ahí está. Ahí Sí, está la guerra tenemos, que la estoy pidiendo porque- tenemos la moto ahí que se está moviendo, pero es impresionante el viento de este lado. Ya, de este lado es increíble. Entonces nos venimos Acá. y acá aparte te empuja. Sí. Te empuja el viento y No sabés te lo queda- que fue hacer pichí. No, fue un lío. Nunca hice tanto, batí récord de la distancia. Miren que no hay nada, yo no tengo problema con la intemperie, digamos, el hecho de que no hay arbusto, pero el chiflete, esta te las debo. Es el primer chiflete así que digo, ¡ay, no tengo ganas de hacer! Y se te mete un cachito acá por el cuello. Vos Y tenés tres aparte, camperas. la incomodidad de la ropa, porque en ruta es un montón, o sea, no es simple esto. Yo tengo las calzas primera piel, tengo remera y tengo camiseta térmica. Después primera piel, después tengo las calzas térmicas, está temblando. Sí, no, coge temblar. O sea, hay mucha capa de ropa para sacarte con el
viento, no tengo mucha movilidad. Hasta acá me llegan las manos. O sea, es un quilombo. Ay. Frío, por favor. Y eso, dentro de todo, que hay un poco de sol. ¡Ay, no! Mira el nubarrón que tengo arriba. Qué manera de comenzar la ruta 40. ¡Ey! Y el jueves fue mi cumpleaños. Cumplí los 40. Feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla la Cocho, que los cumpla feliz. Muchas gracias a todos los que me han saludado por las redes sociales. Así que una locura, porque cumplí los 40 justo cuando arrancamos a hacer las 40, la ruta 40. Como diría el gran Tomás Córdoba, la 40 a los 40. Qué chiflete, ¿eh? ¿No sabés cuándo va a soplar el viento? ¿Vamos? Dale nomás. ¿Bien ahí? No, acá no anda nadie. Bueno, igual. Un solo auto ¿Qué? cruzamos. Viento. Uy, terrible. Ahí va. Bueno, vamos a seguir un par de kilómetros y vamos a frenar después. Quiero tomar unos mates o algo calentito porque estoy congelado. Tremenda la piedra esta. Sí. Oh, se está alargando a llover. Mira. Semejante piedrón. ¿Para acá? Ay, qué inmenso. Mira. ¿Cómo llegó esta piedra acá? Mira, hay como... ¿Qué hay? Un gauchito Gil, que debe haber algo de eso, ¿no? Sí, porque está ahí rojo. Pero mira, mira, terrible Uy, qué nido. nido. ¡Qué cacho de piedrota! ¿Qué le pasa? Mónica. Toda llena ¿Qué grande que de es? como un musgo, como un verdín, pero todo sequito. Acá tendríamos que haber venido a hacer reparo. ¿En serio? Arranca el ripio. Estamos. Bueno, me dice que faltan 110 kilómetros para llegar. Hola, Ripio. 110. Sí. ¿Hasta Turbio? Venimos medio preocupados porque tenemos ese nubarrón ahí que se ve que por parte ya está descargando agua. Sí. Lo único que falta es que se nos largue a llover con el frío que está haciendo. ¿Y el que está allá adelante? Congelamos. ¿Cuál de todo allá adelante? A la derecha también. Ah, y Allá vamos adelante. para allá, me parece. Sí. Y sí, el GPS lo puse ahí a Río Turbio. O no, o a 28 de noviembre, no me acuerdo. No, pero está ahí todo Bueno, muy cerquita, sí. es pegado. ¿Cómo viene la amortiguación atrás? ¿Cómo sentís? No sé qué decirte. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Siento como que vamos moviéndonos tanto, tan sueltas las piedras del ripio, tan suelta que se va moviendo tanto atrás. No, pero yo me refiero a que antes andábamos con la amortiguación reventada, cocha. Entonces yo te estoy preguntando Sí, no, la está amortiguación. ¿Cómo duro? Está bastante duro. ¿Pero golpea? ¿Vos la sentís golpea? está- No. Ah, no. Claro, no. a eso me refiero, a la diferencia de antes, cuando andábamos con la amortiguación reventada. Vengo concentrada, o sea, tratando de sentir todo, pero ¿por qué? Porque viste que aparte la armamos nosotros. No hay detalle menor. Entonces vengo tratando de sentir, pegan las piedras como loco en el escape, eso sí lo siento. Igual el ripio, dentro de todo está bien, o sea, si lo comparamos con el ripio de Cabo Vírgenes, Ah, no. esto es un billar. Río Zurdo. O el Zurdo, creo que decía el cartelito.
Mirá qué chiquitito que es. Ah, estamos muy cerca del límite con Chile entonces, si estamos en toda esta zona de Y Zurdo. ahí, por ahí nomás, para aquel Sí. lado debe ser. Allá se ve un ¿Allá? alambrado. Debe ser ese alambrado capaz. No sé si tan, pero sí estamos muy cerquita. Entonces ahora nos vamos a empezar a alejar de lo que es el límite con Chile. Y mira, allá Pero hay... esta es la parte mira, más cerca. a ver, para, no se va a ver. Pero allá arriba de la montaña, mirá. fíjate que hay como un... Yo sé como un que hito. la zona donde de Zurdo, la zona de Zurdo es la parte más, o sea, la que tenemos más cerca en esta instancia de la 40 con la frontera de Chile. Acá es el criadero de piedra. Acá donde nacen todas las piedras. Es tremenda esta parte, ¿eh? Criadero, esto es una fiesta, invitaron a todos. Y encima entre las piedras tenés todo serruchito. No hay forma de... ¿A cuánto vas? Ah, 20. No hay forma de ahí ir está. un poquitito más. Y había un camino paralelo de aquel lado. Que sí. No. Pero como siempre le erramos y no sabemos si, pero mira, tiene una guía. No, seguramente, estaba más lindo ese, seguro, mira. ¿Cómo se movió? Fuimos a parar la mierda, pero podríamos terminar allá Frena. abajo, pero no, te va a tener que bajar para poder sacarlo. Bueno, espera. Otra parada. Ahí la señora acomodándose los lienzos. Dios, no da tregua el viento ni el frío. No puedo dejar de temblar, che. No me quiero sacar ni el casco. La IBR viene bien, viene perdiendo bastante líquido. Ya es un poco del otro día, de allá de cuando fuimos al kilómetro 0 y un poco de ahora. Pasa que se queda acá en el fuelle y después lo empieza a perder de a poquito. Pero después el resto viene de 10. La amortiguación trasera viene de 10. Y supuestamente nos faltan 80 kilómetros. ¡Ah, qué frío! Tengo que cargar nafta. Estoy congelado. No, un pedazo. Olvidamos de poner combustible a la moto. No me di cuenta, yo me subí toda entusiasmada porque hacía frío. Pará. Habíamos frenado para el baño, justo pasó lo de la cámara y era para echarle el bidón de combustible a la IBR y no olvidamos. Nos perdimos con lo de la cámara. No hay un punto de reparo. Todo bien, sí. Gracias. Está todo bien. Vamos a cargar combustible. Hasta luego. Oh, mira cómo van las hojitas. Hay que reírse de todo esto. Hay que tomarlo con humor. Hay que tomarlo con humor. Hay que ponerle buena onda. Hay que ponerle buena onda. Hicimos el soporte para enganchar el bidón de combustible. Esto por aquí. No me acuerdo de qué lado está el embudo. Está fresco el asunto, está fresco. Eso ahí. Embudation. One-tation. Creo que ahí quedó. ¿Dónde carajo pongo esto? Ahí. Trapito por si a la mosca vuelco. Que seguramente va a pasar.
Cumbia, cumbia. Esta es mi cumbia. 72 kilómetros faltan todavía. Ahora sí. Vamos. Nafta cargada, pancita del IBR, medio tanque, casi medio tanque tenemos para los 72 kilómetros. Se morfó todo el combustible. Pasa que veníamos la mayoría del tiempo, vinimos en tercera, venía envueltada y a 50 kilómetros, 55, porque más no avanzaba y si metía cuarta, la moto moría. Se lo comió el asfalto al combustible, olvídate. Sí. Mirá ya cómo está lloviendo. No, sí, ya no. Que es... no ¡Uy, ay, gorda! Nos recansó la tormenta, la tenemos arriba ahora. ¿Qué sería esto? Me sorprende que tengan los marcos todavía. Un hotel abandonado, Porque hemos visto, pareciera que sí, bastante... está todo roto dentro. Está todo abandonado. Mira, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué dice? Zona de wifi. Zona de wifi, mira. Puesto fijo de vialidad. Río Gallegos. Ah, viste, viene todo el ramal del río por acá. Mirá qué caudal que tiene. Oh, mirá. Uy, che, está rellenito, mirá. Qué bonito. Uy, dije qué bonito. Cierto que hay gente, hay seguidores a Cocho, sabía que se enojan porque decimos qué bonito. Primero, qué fino que es el puente. Segundo, qué bonito, qué lindo, qué hermoso, qué maravilloso, qué majestuoso, qué ostentoso, qué esplendoroso y qué magnífico. Lo que termine en oso. Ahí está. ¿Se habrán enojado? Muy común. Calculo, vamos a aprender más palabras. Y está bastante revoltoso. ¿El qué? ¿Yo o el agua? Y vos si te sacás el casco, te agarra el viento. Se está poniendo más feo, a mí me parece. Ese puesto fijo. Este es el puesto de vialidad. Administración General de Vialidad. Sí, se está poniendo cada vez más fulero esto. Sí. Muy feo se está poniendo. Y acá, para acá, ¿no? Uy, sí. Para este lado. Más viento. Mirá, se está levantando mucho más viento. Está mucho más gris. Hemos hecho un montón de ripio durante todo este tiempo. Ahora se está apagando la batería del intercomunicador mía. No, Dios. No. ¿Qué está pasando hoy? Y hemos escuchado de esta parte de la ruta 40 del ripio. Nosotros hemos hecho, pero más de la zona ahí de Mendoza, Neuquén, de la 40 hemos hecho ahí el ripio que está, no me acuerdo, por Bardas Blancas, algo así, que son como 80 kilómetros. Pero nunca nos había pasado esta situación de hacerlo con tanto frío y con viento. La verdad que todo lo que nos han dicho siempre con el tema del viento y el ripio tienen razón. Complica un montón porque te está sacando continuamente de la huella. No te podés confiar. Hoy lo que nos pasó más atrás de que terminamos ahí al costado de la banquina fue eso, que vino el viento y me sacó la dirección de adelante, la rueda. Me corrió la moto. Y la moto que va cargada, fácil de mover. Mirá, otro río serpenteante. Debe ser el mismo, Río Gallegos. Sí. Qué puente chiquitito. No sé si todavía se llama Gallego, porque viste que hay puntos. Uy, mira. No lo puedo esquivar, me llevo. Ay, me quedo. No, está muy fuerte el viento, está muy fuerte. Acá estas partes así que se arman como estos cañadones son un corredero de viento impresionante y te agarran de sorpresa. ¡Qué paisaje! Sí. Tremenda esta vista, Algo que también tiene por ahí, viste, es eso, que uno va y no puede, por ejemplo, en el frente adelante ya tenemos parte de las cordilleras o precordillera, no estoy segura, ya nevadas, o se ve hermoso, pero uno va tan estresado por el tema de que el viento te saca, de tener tanto cuidado porque te va a romper la madre. Vi la piedra. Cuidado allá adelante, mira que hay como un badén de tierra.
17 horas 01 minuto. Vamos a pisar el asfalto. Amado asfalto. Sí. Ojo, nos encanta el ripio, pero con viento no está bueno. No, mis caderas lo están agradeciendo. La cintura ni te explico. Muy bien, se la reaguantó. Entramos, salimos como a las 10 y pico, ¿no? De allá, Sí, de Gallego. Me parece que era como las 10 de la mañana cuando dijiste que te pregunté la hora yo. Ay, no me joda. Ay, no me jodas. Duró re poco. ¿Qué pasó? Dura como cuando me compró un bonobón a mí, que un bocadito, Claro, 5 segundos. ¿Qué pasó? No, debe venir. Debe ser un tramo cortito, yo tengo esperanza. Que sea un tramo cortito. Faltan 10 kilómetros supuestamente para llegar. ¿Cuánto? 10. Ya lo 10 kilómetros. Ya lo tenemos. Se siente... O yo estoy loca o hay más viento. Y puede ser. Se están viendo la parte nevada ya. Entonces ahí el frío para mí está más intenso. Me abrí la mica hace un ratito y se me congelaron las pestañas. ¿Vos venís bien? Sí, yo vengo con los puños calefactables encendidos, vengo joya. Lo saco de ahí y se me congelan las manos. No, sí, está terrible. ¿Y los pies todos venís bien? Sí, eso de 10. Bueno, que vos vengas bien es muy importante. Ahora sí, ahí está el asfalto. Este tiene que ser el original. Ahora sí. El Asfalto de vuelta. Sí. Oh. Che, pero ni pintado está esto. Igual no es que vamos a ir mucho más fuerte porque hay mucho viento, pero... ¿Cómo que no? Mira cómo levanta. 60 kilómetros capaz que llegamos. Sí. ¿Cómo vamos de combustible? Y le va a quedar un cuarto. Porque sí. Ay, no, ¿otra vez? ¿Otra vez? Pero no pueden hacer todo el tramo de una, che. ¿Es necesario esto? Ay, ¿Qué pero... pasó acá? ¿Cuánto van a estar para hacer un poco de asfalto? Bueno, ahí vamos de vuelta. Tengo esperanza de que sea unos metros. Estamos en 28 de noviembre, la localidad, la ciudad 28 de noviembre. Nos vinimos a la estación de servicio a cargar combustible y nos tomamos un café porque sinceramente estamos muy, pero muy pasados de frío. Ahora ya con el cafecito y una media luna ya el cuerpo cambia, no hay tanto frío. El tema es que no estamos consiguiendo lugar donde hacer noche. En verdad sí hay lugares, lo que no se ajusta a nuestros presupuestos. Así que chao, hasta luego. Suerte con la pesca. Vamos a ver qué pasa mañana. Esa. Vamos a seguir a ver qué podemos encontrar, porque más adelante está Dufour y Río Turbio. Hablando con la chica que nos atendió acá del café, nos decía que hoy un día tipo de verano acá. Y es increíble. O sea, lo venimos escuchando de que llegamos a Río Grande, a Río Gallego, cuando estuvimos en Ushuaia, y ahora acá sinceramente hace frío, hace mucho frío está haciendo ahora, pero bueno, para ello un día re tranqui, re lindo. No sé exactamente qué temperatura estará haciendo, pero está haciendo mucho menos de que cuando salimos allá de Río Gallegos. Parece lindo lugar, parece linda ciudad, pero tenemos que seguir. ¿Te conectás? Listo, ya estoy. ¿Listo? Sí. Bueno, creo que tenemos que salir por acá. Me parece que sí, por este mismo. Súper amables las chicas. Sí. No, acá en contramano. ¿Por dónde salgo acá? Mira, ya hay una camioneta, capaz que ¿Por sube acá? la ruta. Seguramente debe subir. Y si no, vamos a tener que... Bueno, por algún lado vamos a subir. Muy ordenadito. Esos hombres nos preguntaron porque van a pescar a Puente Blanco, un lugar que pasamos ahí por el Ripio. Entonces nos preguntaba si había llovido. Y llovinó muy poquito, pero no como para hacer barro. ¡Ay, pozazo! ¡Ah, pozazo! No, por acá no era. ¡Qué desastre! No, por acá no era. ¿Pero no sube ahí la ruta? Sí, pero... Sí, pero era por allá era asfalto y acá es todo Ripio. Bueno, no importa. Ya estamos. Y ahí dice contramano. Uy, nos metimos re contramano, Sí. a Cocho. Ya está, no te vio nadie, no Bueno. te vio nadie. Hacete el dolor. No te voy a No se debe hacer esto, gente, ¿eh? No.
Podría estar más abajo la señalización. Ay, le buscaba una excusa a ella. Hoy estuvo nevando acá también, algo que nos contaba la chica de la Sí. estación de servicio. Miren allá, se ve toda la montaña esa, toda como espolvoreada con Azúcar impalpable. con azúcar impalpable. Nunca te sale esa. Y el sol se nota que no pegó para nada fuerte hoy porque todavía está nevadito, está blancuzco. Oh, tremendo arbolito de Navidad tienen. Y acá tenemos paso nosotros. Cuidado. Ah, el aire está fresco, che. Sí, no puedes abrirte mucho la mica porque está demasiado... ¡Qué lo raro! Está demasiado frío. Puede ser el camión. Ah, puede ser, puede ser. Ah, este creo que este es el, Bienvenido. el monumento a los mineros, me parece, sí, a los mineros del carbón. Bienvenido a la capital del cóndor andino. Mira, no sabía eso. Mira, no. Qué loco. Todavía no vimos ninguno. 4 kilómetros está la ciudad, adelante. No tenemos nada certero dónde vamos a pasar la noche y ya son las 7 de la noche. No está para andar acampando, lo queremos evitar totalmente a eso porque hace mucho frío y ya saben cómo la venimos pasando últimamente que elegimos acampar y no nos vamos a hacer los héroes acampando. Sinceramente queremos descansar. Ahora hace frío. Sí, está haciendo frío posta a posta, entonces queremos un lugar calentito, una ducha calentito, queremos ver a ver si conseguimos algo que se acomode a nuestro presupuesto, pero eso lo van a ver en el siguiente video, cómo termina el día para nosotros, porque acá le ponemos fin a este día, a este video, a este comienzo de este viaje por la ruta 40 rumbo al norte, que no sabemos cómo irá a terminar esto porque vamos a vivir el segundo invierno viajando. Ya pasó uno. No sabemos si iremos a seguir este o haremos un parate en el viaje porque se pone frío. Vamos a estar muy cerca de la cordillera. Toda la 40 prácticamente va muy pegada a la cordillera. Y sinceramente también queremos vivir un poco de calor. A pesar de cuando vivamos el calor nos vamos a quejar de calor, pero queremos sentir un poco de calor. Pero bueno, hay mucho para pensar, que lo vamos a pensar durante estos días. Agradecerles como siempre por estar del otro lado con la mejor onda. Gracias por todos los comentarios de buena energía. Gracias por seguir apoyando, acompañándonos, viajando junto a nosotros, recorriendo todo lo que más podamos de Argentina. Y como siempre, recordarles que los queremos mucho, mucho de verdad. Y que nos estamos viendo ¿dónde, cacho? En un próximo video, perdidos por la 40. O Sí. congelado por la 40. Congelados por la Vamos, 40. perri. Tengo las cachas que no las puedo soltar porque me entra el fresco. Ay, no. Ay, qué feo.